Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Caminos a ninguna parte, un documental de la vida de Nos. Millones de venezolanos han salido del país en una ola migratoria sin precedente en nuestra historia contemporánea. Se han establecido en los rincones más diversos del mundo. Algunos simplemente no lo lograron. Otros se han visto obligados a regresar, al no lograr establecerse en los países a los que llegaron. En muchos casos, al pesar de ese fracaso, se le ha sumado la terrible recepción que han sufrido al regresar a Venezuela por parte de las mismas autoridades que les debieron garantizar unas condiciones de vida que no los obligaran a migrar. La vida de Nos recurrió al talento de actores, animadores, ilustradores y músicos para recrear en formato de documental animado 6 historias de venezolanos migrantes, mostrando algunas de las aristas más duras de una situación que afecta no solo a los millones de venezolanos que han partido, sino a su entorno cercano. Este documental es el resultado de una investigación periodística que les permitió dar con estos testimonios de boca de los protagonistas o de sus familiares cercanos, gracias a los cuales ha sido posible contar estas historias. Sobre este documental y con parte del equipo de producción hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Bueno, fíjate, Sashenka, estamos hablando de un documental que uno podría pensar a veces, entre tantos documentales que uno ha podido ver a lo largo del tiempo vinculado con asuntos sociales, pero uno va aprendiendo que no es lo mismo ver un documental de la gente migrando de África hacia España o hacia Italia o hacia Francia, o el caso de barcos que salen de Grecia o también de Turquía o de Siria hacia Europa y zozobran en el Mediterráneo, o la que vimos durante tanto tiempo, las balsas desde Cuba hacia el sur de la Florida, que ver un documental que toca y tiene que ver con elementos de tu propio país. Y digo esto porque no es lo mismo leer estadísticas, no es lo mismo ver una noticia vinculada con un naufragio, una zozobra, un maltrato, incluso series de televisión, películas, que ver ya algo que tiene que ver directamente con la experiencia de tus connacionales. Y ahí es donde el lugar del arte alcanza un lugar importante. Quizás porque somos hijos del siglo XX y antes del siglo XIX, y primero desde una lectura positivista de las cosas, luego desde una lectura más bien
con características marxistas o posmarxistas del mundo, y en donde se critica que lo social o lo político se coleara y terminara tomando un protagonismo por encima de propiamente la labor estética que una obra puede lograr, hemos terminado en muchos aspectos desdeñando la búsqueda de un alcance estético elevado, importante, vinculado con temas sociales definitivos, en especial vinculados con nuestra nación. Sí, hay que alzar la voz, sí, hay que escribir, hay que pintar, hay que filmar, hay que ilustrar cosas que tengan que ver con lo que nos toca, nos afecta, nos conmueve y nos remueve. Yo creo que eso es parte de la respuesta que los artistas, que los intelectuales pueden llegar a dar, siempre y cuando, por supuesto, sea una respuesta que venga de su interior ante lo que está sucediendo. Y el trabajo de La vida de Nos siempre se ha movido desde esa línea, ¿no? Hay gente que critica este tipo de trabajos, los llama pornomiseria. A mí me parece muy miserable llamar un esfuerzo que tiene que ver con visibilizar lo que ocurre, ¿verdad? Con eso. Miseria es lo que millones de venezolanos vivimos y no encuentran un lugar, una voz para poderlo expresar. Entonces, este es un documental muy importante que a mí me gustaría imaginar que miles, por no decir millones de venezolanos deberían de ver y deberían vivir esa experiencia estética que tiene que ver con lo que es una ilustración, lo que son elementos más allá de simplemente filmar a alguien, sino también dibujar a un grupo de personas, trabajar un grupo de cosas. Yo creo que estamos hablando de cosas importantes. Yo creo que estamos hablando de un documental que no hay manera de que no te remueva, pero creo que te remueve en especial por la manera en que fue hecho y que ojalá todos podamos ver. La figura del documental como propuesta estética, ¿no?, de la cinematografía no es nueva, efectivamente. Y los expertos en el área, los expertos en cine y en audiovisual podrán hablar con mucha más propiedad y digamos, conocimiento teórico y técnico que yo. Sin embargo, yo soy una consumidora de documentales. Desde los documentales de animalitos que hemos visto a lo largo de nuestra vida y que de una u otra forma nos han educado en relación con la fauna. También he podido ver cómo, precisamente por ser una consumidora de documentales, cómo se ha ido transformando también el cine documental hacia unas propuestas estéticas, bueno, de altísimo valor. Por supuesto que están los documentales de Herzog, ¿no? Pero podemos hablar incluso de esto, de los documentales que están haciendo las plataformas en relación a la naturaleza, al cambio climático, pero también a enfrentar el conflicto social, de hacerlo visible. Lo que pasa en el mundo, hacerlo visible para todos en el marco de la globalidad en la que vivimos. Entonces, claro, este mundo global permite en las redes, en los streaming, que nos enteremos de cosas que quizá de otra manera no nos enteraríamos, por lo menos no en simultáneo. Entonces, ¿qué viene a ser aquí, pienso yo, un documental animado? Porque además eso no es gratuito y ya estoy segura que nuestros invitados nos darán más luces al respecto. Es una decisión producir un documental animado para contar desde el testimonio más sensible la historia de 6 familias, que puede ser la historia de cualquier familia venezolana, pero es a la vez la historia de esas 6 familias,
con nombre y apellido. Lo que ha hecho la vida de Nos a lo largo de estos años, lo hemos dicho antes, hemos tenido la fortuna de contar con encuentros con su equipo en distintos momentos del programa. Es una labor a veces incomprendida, a veces maltratada, pero para mí fundamental. Porque dedicarte a escuchar, a recoger, a buscar la memoria de años oscuros, difíciles, de la voz de la gente que, aunque suene cliché, no tiene voz, de la gente común que ha tenido que bregar una crisis profunda y llena de mucho dolor, pero también, por supuesto, y es algo que ellos siempre destacan, con resiliencia, con capacidad para transformarse. Es una labor loable y que yo creo que todavía no somos capaces de ver o de vislumbrar el alcance que esto puede tener para las próximas generaciones en cuanto a memoria histórica. Lo que por supuesto me hace felicitarlos y agradecerles como venezolana. Y este documental es una prueba de ello. No es fácil, no es sencillo oír los testimonios, no lo pretende tampoco, porque creo que eso es magnífico, no edulcorar lo que no se puede edulcorar, pero sí tener siempre claro el norte de respetar la dignidad de las personas y hacer una propuesta de documental, como bien lo decías tú, Ricardo, desde un concepto estético claro. Entonces, bueno, creo que hoy vamos a tener un programa sin duda emotivo, pero que vamos a disfrutar mucho y que espero que invite a la audiencia a buscar caminos a ninguna parte. ¿Con quién conversamos? Con Paola Di Girolamo y Héctor Torres. Paola Di Girolamo es una guitarrista de 26 años, originaria de San Cristóbal, pero que vive en Caracas. Toca guitarra desde los 9 años de edad y ha estado en varias bandas, principalmente de rock. Actualmente toca en Los DeLorean, banda ganadora del Festival Nuevas Bandas 2022. Paola es ingeniero civil y mecánico, egresada de la Universidad Metropolitana y actualmente se encuentra haciendo la tesis de Ingeniería en Sonido y Producción Musical en la Academia Audioplace. Ella, junto a Santiago Zamora, también estudiante de Ingeniería en Sonido y Producción Musical, se encargaron de toda la musicalización y sonido del documental Caminos a Ninguna Parte. Héctor Torres es codirector de La Vida de Nos, miembro del colectivo Ida y Vuelta, coordinador externo del Premio de Cuentos Julia Garmendia para jóvenes autores de la Policlínica Metropolitana, coorganizador de la Semana de la Narrativa Urbana para el PEN Venezuela 2006-2010, cofundador de Ficción Breve, sitio pionero en la difusión de narrativa venezolana en formato digital, fundado en 1999. Es autor de El amor en tres platos, La huella del bisonte, El regalo de Pandora, Caracas muerde, Objetos no declarados, La vida feroz, Presencias extrañas. Es guionista de la novela gráfica Gallegos, Hombre de una sola calle, y co-guionista del corto Lucy y del documental Una palabra complicada. Director, guionista y productor del documental Caminos a Ninguna Parte. Hola Héctor, bienvenido a Alfabeto del Mundo, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias a Chenka, Ricardo, a ustedes por la invitación. Un abrazo. Mira, querido, bueno, como la idea es dar a conocer este proyecto tan importante entre nuestros escuchas, yo voy a comenzar por la pregunta quizá más obvia, pero no por eso menos relevante. ¿Cómo surge la idea del documental animado? Bueno, en principio lo que sí que teníamos claro es que queríamos hacer un documental sobre migración. Teníamos una investigación hecha, teníamos cerca de 12 casos y escogimos 5, que luego se agregó otro. Y en ese punto, cuando teníamos las historias, íbamos a empezar el proceso de hacer los guiones, no teníamos claro hacer animación.
En principio, algunas consideraciones de índole práctico, como que algunos que dieron su testimonio iban a viajar por el país pronto y eso nos acortaba los lapsos de producción. De pronto otro decidió que no quería aparecer en cámara. Okay. Entonces, al principio, cuestiones prácticas nos llevaron a buscarle la vuelta a cómo hacíamos para hacer este documental. Albor me comentó, ¿y si hacemos algo híbrido entre animado y pues testimonios reales? Okay. Pero después con el tiempo pues fuimos descubriendo la importancia de hacerlo, digamos, todo animado porque, bueno, por muchas razones. Se le ponía, digamos, una capa de recreación a esta realidad tan dura que se cuenta, entonces eso hacía que el espectador pudiera hacérsele más potable ver estas historias, y además que se podía también recrear las cuestiones que de otra manera hubiéramos tenido que acudir a recortes de prensa, videos, algunos pocos videos. Entonces, bueno, digamos que entre decisiones de tipo práctico y decisiones de tipo estético nos llevaron a decantarnos por el documental animado. Ok, sí, porque también parte de estas experiencias, de lo que ustedes construyen en la vida de Nos y más para construir un documental, cómo recoge uno las imágenes de lo cotidiano, ¿no? Cómo recoges tú el día a día de estas personas, de estas familias, ¿no? Protagonistas. Ahora, debe haber sido arduo pensarlo de esa manera, ¿no? Pero ya Ricardo creo que tiene más que decir, más que preguntar por allí. Sí, Héctor, fíjate, yo quería preguntarte y pensando en especial en nuestra audiencia, o sea, ¿cómo se hace un documental animado, no? ¿Qué proceso comprende? Es decir, ¿qué tan difícil es hacer algo como esto? Porque a veces yo creo que la gente piensa que es que es hasta más sencillo. Cuéntanos cómo fue este proceso. Bueno, sí, voy a tratar de ser breve para contarles esta experiencia de 8 meses, 9 meses de producción para llevar a cabo, para llegar al punto de tener un primer corte del documental. Fíjate, sí, en principio voy a decir que no sé cómo se hace un documental animado, y voy a decir es cómo hicimos nosotros este documental animado, porque, bueno, yo no conozco la experiencia de la industria, nos apoyamos en gente que, bueno, tenía más nociones. De hecho, el director de arte, Octavio Villegas, fue un baluarte importantísimo. Yo no sabía nada de animación y fueron con él 9 meses de conversaciones, quizás más, mientras empezamos a trabajar y a concebir el proyecto, donde él me estuvo poniendo al día sobre las posibilidades de la animación. Y bueno, tiene, digamos, complicaciones distintas que si fuese un documental con grabaciones reales. Una de ellas es que cuando decides que vas a contar algo, tienes que decidir qué imagen vas a utilizar para contar ese algo, porque no es lo mismo que traigas metros y metros u horas y horas de grabación, luego te pongas a editar de lo que ya hay, a decir donde no hay nada, sino apenas unos testimonios escritos, cómo convertir eso en historias que se van a ver. Entonces, el primer paso que dimos fue trabajar las entrevistas que le hicimos a los que dieron su testimonio, minuciosamente, hasta lograr un arco donde convertimos las entrevistas prácticamente en ellos contando su historia, tratando de preservar sus voces, cómo hablaban, cómo decían, o sea, que allí en ese modo de expresarse de ellos estuviese vivo lo que recogimos. Lo primero que hicimos entonces fue grabar estas voces con actores. Acudimos actores, trabajamos con Rosana Hernández, la directora teatral, para que ella hiciera el casting y la dirección de los actores, y ella, bueno, escogió las voces en función de escuchar las voces de las entrevistas y buscar cuál se aproxima a la que iba la persona a hacer la representación. Grabamos esas voces en el estudio y a partir de allí empezamos a darle vuelta a la idea de cómo crear el storyboard que permita contar esto y que no sea solamente el personaje viendo a cámara, sino que se pudiese recrear las escenas. Entonces todo lo que se pone fue pensado en que representa lo que queremos contar.
Ok. Entonces fue un largo proceso hacer un storyboard para poder finalmente después llegar a una representación de las historias y empezar el largo proceso de ilustrarlas primero y de animarlas después. Bueno, y a ver, ¿tú habías participado alguna vez, además de que ya nos contaste que en lo del documental como en el sentido de animado, no, pero el mundo del doblaje, que es como se conoce también esta parte, es un mundo riquísimo del que yo me admito ignorante, pero que a raíz de las redes y todo, en las series de televisión, realmente los doblajes, las personas que hacen doblajes son consideradas en buena medida artistas también, ¿no? Sí. Como quienes encarnan estos personajes. Claro, de la ficción nos es quizá más fácil de entender, pero viéndolo desde asumir la voz de personas que además existen, que nos están compartiendo su vida, ¿cómo fue esa parte? Ya sé que lo hizo Rosana Hernández, pero tú como director y productor del asunto nos puedes quizá contar un poco más. Bueno, fue muy interesante porque parte de un hecho, y es que para nosotros lo fundamental, o digamos el punto de partida, estaba en el texto. Okay. Si el texto, o sea, el texto tuvo un proceso de edición muy, muy cuidadoso, muy respetando las líneas de trabajo de la vida de Nos, donde tratamos con mucho respeto el testimonio, Sí. respetamos la dignidad de las personas, tratamos de retratarlas sin que necesariamente, o sea, eludiendo cualquier revictimización, eludiendo cualquier uso instrumental de las personas para nosotros querer decir algo. Entonces, cuando sentimos que teníamos ya un texto que contaba las historias desde el punto de vista de ellos, que podía ser entrañable, que podía ser interesante a un espectador común, bueno, entonces fue el proceso donde le paso esas historias a Rosana. Ella las estudia, ella busca, le pasamos las voces, le pasamos fotos de las personas. Entonces ella, aunque no iban a salir en cámara los actores, bueno, era necesario, claro, toda la información que tuvieran para buscar los más idóneos. Y bueno, después que hizo el casting fue el proceso de primero ensayar con los actores estos testimonios y luego ir al estudio a grabarlos. Fue un proceso, bueno, lento, pero eso, para nosotros era importante que como eran actores, que encontraran ese punto medio en que nos fuesen a sobreactuar el drama de estas personas, pero tampoco se trata de que están leyendo, están claro, tratando de internalizar esas historias y las están contando como si fuesen de ellos. Entonces hubo un trabajo actoral, pero digamos desde la voz. Y muy valioso, te digo, después de ver el documental, el trabajo de voz, el trabajo de las voces que nos van contando historias tan difíciles, pero que uno las siente tan auténticas, de verdad que es para quitarse el sombrero. Yo creo que el peso enorme que hay justamente en esas voces que narran las historias de estas personas, desde mi mirada de espectador, de los más grandes logros de este documental, que además valoramos mucho. Vamos a hacer un corte y seguimos conversando en el próximo bloque también sobre Caminos a Ninguna Parte. ¿Ok? Así es. Perfecto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Caminos a Ninguna Parte? Un documental de la vida de Nos. ¿Con quién conversamos? Con Paola Di Girolamo y Héctor Torres. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Bueno, aquí estamos de vuelta, Héctor, para seguir conversando sobre este documental, Caminos a Ninguna Parte, que acaba de ser estrenado en el país. Pero bueno, ya además digamos, cómo verlo, quienes no lo hayan visto, ya lo vamos a hablar. Sin embargo, ya ha estado, bueno, estuvo en sala la premiere en el Trasnocho Cultural, también estuvo disponible
por medio de un acceso con una contraseña que ustedes le suministraban, también lo vimos por Vimeo. ¿Cómo ha sido la recepción del documental entre los espectadores? Oye, ha sido muy valiosa y sobre todo enriquecedora la experiencia cuando hacemos presentaciones con grupos, así como esa presentación a la prensa que tuvimos el 11, luego tuvimos otra el 20 en la Sala Cabrujas, y hemos tenido funciones también, cineforos, en otros sitios, otras instituciones, y es muy interesante porque, bueno, uno después de eso, de mucho tiempo trabajando sobre estas historias, desde que empezamos a leer las entrevistas hasta que se estrenó el documental, fácilmente pasó un año. Entonces, es un material que, y sobre todo cuando está en proceso de producción, digamos, la producción artística, de la cantidad de veces que uno ve estas historias, que uno ve los clips, que el ilustrador te manda o el animador te manda un clip para que lo revises y le pides que lo vuelva a hacer porque encuentre un detalle y lo ves 4 o 5 veces. Llega un momento en que tanto conoces el texto que no sabes qué impacto produce, qué tanto puede conmover a alguien que lo ve por primera vez, porque perdiste la capacidad de verlo por primera vez. Entonces, sí, estar ante público que lo ve y te comenta, ha sido maravilloso. Gente que te dice, mira, no tengo nada que decir ahorita, llegaré a mi casa y con calma iré ordenando las ideas para poder saber qué pienso de esto, o qué siento. ¿Sabes? Alguien me llegó a decir, ¿sabes? Como cuando tú vas al velorio de un amigo, y cuando sales afuera te ves con gente querida y todavía no tienes palabras. Bueno, entonces ese tipo de experiencia ha sido muy enriquecedora porque, bueno, uno hizo un trabajo trabaja muchísimo sobre él, pero no sabe qué tan elaborado fue, qué tanto logró su cometido de que esas historias de esas personas los conmuevan, que es lo que se quiere. Que estas historias no sean simplemente otro número más, sino que le pongamos rostro a nuestra migración o al lado más duro y más dramático de nuestra migración. Sí, no, y es que eso que dices, yo creo que no sé, a lo mejor Ricardo también lo sintió igual que yo cuando yo vi el documental. Uno necesita silencio. Después sientes la imperiosa necesidad de compartir, pero primero necesitas silencio, porque son historias que muy difíciles, muy conmovedoras, muy cercanas, porque al final eso le puede haber pasado a cualquiera de las personas que amamos nosotros. Entender a esas familias y todo lo que están elaborando a partir de diversas formas de duelo. Entonces sí, hay como un silencio también respetuoso que uno siente como espectador. Sí. Así es. Héctor, ¿cuáles son los planes que tienen ahora, digamos, con el documental, luego de presentarlo? Quizás llevarlo a festivales, desarrollar ya desde la vida de Nos una línea de documentales por aquí. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, en principio, sí. Esta semana que va a comenzar después del fin de semana, vamos a tener también otro espacio donde vamos a anunciar, donde la gente lo podrá ver en el canal Vimeo de La Vida de Nos, porque estamos organizando para el sábado una presentación, una conversación con parte del equipo técnico a través de un Zoom, YouTube, para un poco para cerrar todavía este momento de presentación, ¿no? Luego de esto seguimos abiertos a todo aquel que esté interesado en que organicemos un cineforo, cualquier organización, institución educativa, universidad, grupo cultural, etcétera, que le escriba a lavidadenos@gmail.com y diga, mira, somos tal organización, quisiéramos organizar con ustedes un cineforo. Nosotros con todo gusto lo haríamos, pues le ponemos fecha, nos organizamos y vamos y lo llevamos porque nos interesa mucho poder conversarlo, llevarlo a sitios donde podamos conversar sobre él. Pronto vamos a tener una presentación en LOCAP
Y así. Y por supuesto, claro, llevarlo a festivales de animación, festivales de derechos humanos, festivales de cine independiente, un poco buscándole espacios de proyección donde la gente lo pueda ver, donde gente fuera del país lo pueda ver. Y en adelante, bueno, ya veremos qué sucede después de un tiempo donde estemos llevándolo a festivales. Esto seguramente nos tomará el resto del año, pero Sí. eso es lo que vamos a hacer en principio. Buenísimo, buenísimo. Oye, Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos tantas cosas alrededor de este documental tan valioso, tan importante en el conocimiento de nuestra realidad, en especial asociado directamente con grupos tangibles de personas, ¿no? Mil gracias. A ustedes de verdad, Muchas a ustedes, gracias. Ricardo Sachenka, por el espacio, por la oportunidad de conversar sobre él y para que llegue a sus oyentes. Así es, y bueno, ya saben, pueden escribir al correo de la Vía de Nos para organizar las presentaciones y encuentros alrededor del documental. Perfecto, exactamente. Un abrazo. Un Héctor. abrazo. Cuídate A mucho. ustedes amigos, un abrazo. Abrazo. Hola Paola, bienvenida a Alfabeto del Mundo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto para nosotros recibirte, además para hablar de tu trabajo junto a Santiago Zamora en el documental Caminos a Ninguna Parte. Un documental, bueno, fuerte, hermoso, duro. Hay muchas emociones que se mueven en uno con él. Yo te preguntaría para comenzar, ¿cómo te vinculaste con este documental o con este proyecto en ese momento? Bueno, yo llego al documental por Santiago, Okay. que él es como mi partner in crime, mi compañero de aventuras. Nosotros estuvimos juntos en una banda hace muchos años Okay. y bueno, luego estudiamos juntos y tal, y bueno, cada vez que sale algún trabajo relacionado al audio, somos como que estamos en el equipo, pues. Okay. Y él trabaja en la Poeteca, Sí. haciendo audiolibros, Mm. y pues Héctor pues está también como que vinculado ahí. Y nada, gracias a eso llegó a Santiago, le preguntó para hacer el trabajo si él lo podía hacer, y él me llamó a mí a ver si me quería unir al proyecto. Magnífico. Sí, aquí esto es todo un tejido afortunado de gente maravillosa que se va encontrando y haciendo estas cosas. Y Correcto. después de que Santiago te contó cómo era esto, o sea, qué tipo de proyecto era, ¿no? ¿Cómo sentiste tú que iba a ser abordarlo, no? Bueno, primero, desde el principio supimos que tenía que ser abordado, pues, primero con muchísimo respeto, Ujú. y con muchísima profesionalismo, pues queríamos que quedara lo mejor posible. El reto principal creo que era animado, Okay. entonces pues sabíamos que todos los sonidos tenían que ser recreados, Mm. porque pues tú tienes una imagen, no es como cuando grabas una película, una serie con personas que bueno, agarras algo del ambiente y así. Claro. Entonces sabíamos que teníamos que grabar actores de doblaje y Sí. sabíamos que luego teníamos que ponerlos a ellos como en un ambiente, teníamos que hacer todo el foley y bueno, toda la música y todo. Eso era como que el reto más grande. Y bueno, llevarlo todo, como te dije, como con mucha mano izquierda, como quien dice, pues Sí, tampoco, sí. o sea, porque puedes herir muchas, o sea, estás contando historias de gente que es real, pues, que las Ujú, vivió y ujú. más que de esas personas, pues de todo un país. Así es. Entonces, bueno, con bastante respeto. Claro. Más que todo en la parte de la música. Queríamos que la música pues pudiera evocar todos esos sentimientos que se viven durante todo el documental. Claro. Ahora, Paula, ¿habías vivido algo así antes a la hora de componer y de preparar, digamos, una pieza musical para poder transmitir o acompañar un proyecto como este? Ajá. No, más allá de repente trabajos de la academia en la que estudio, más allá de eso no había tenido
en cuanto a la música, no había tenido la oportunidad de trabajar así. O sea, lo único que había hecho, yo trabajé en un estudio de doblaje y pues la parte del doblaje sí la conocía. Yo trabajé como 1 año y medio en el estudio y bueno, la parte de foley, ambientación, doblaje, todo eso sí lo conocía, pero bueno, en los estudios de doblaje no se compone música generalmente. Entonces nunca había hecho música para un largometraje, pues esta es la primera vez. Bueno. Había hecho música para jingles y pues con mi banda y eso, pero nunca para algo así. ¿Y cómo ha sido después? Bueno, esto así toda esta graduación que ha sido en el trabajo, ¿cómo ha sido el feedback, la recepción que les han dado, bueno, la gente del mundo, obviamente del sonido? ¿Qué respuesta han tenido Santiago y tú del trabajo? Como los que saben de esto, más que yo como espectadora pueda reconocer un trabajo cuidado, pero desde el que mira, ¿qué respuestas han tenido ustedes del que mira, pero también del que sabe? Bueno, mira, hemos tenido muy buenas respuestas, muy buen feedback de todo el mundo, en especial de la música. Dicen que les gusta mucho. De hecho, Héctor montó en el canal de YouTube de La Vida de Nos todas las piezas, o bueno, las piezas principales, para que quien quiera solamente escuchar el soundtrack, por así decirlo, lo puede escuchar. En cuanto a eso hemos tenido bastante, bueno, muy buena receptividad, la verdad. O sea, no, al menos yo no he tenido ningún comentario negativo. Claro. Pero qué bueno, ¿no? Que como soundtrack, bueno, claro, no, y no es tampoco, creo que tampoco esa es la búsqueda, mucho menos en transmitir algo, estas historias que son genuinamente humanas. Pero me parece valiosísimo que se pueda acceder entonces al soundtrack. ¿Nos puedes comentar bien cómo harían las personas interesadas en escuchar el soundtrack? Bueno, mira, puedes meterte en el canal de YouTube de La Vida de Nos y ahí sale soundtrack de Caminos a Ninguna Parte. Igual también te puedo mandar ahorita el link y no sé si tú en algún portal que tengan ustedes lo puedes poner. Buenísimo. Ok, sí. Bueno, trataremos de compartirlo también en nuestra cuenta a través de un link para que puedan acceder. Maravilloso. Sí, ahí está separado como por nombres, o sea, porque hay varios temas, pues, de varios momentos. Sí. Oye, Paula, a mí me gustaría, digamos, ya para cerrar, que tú nos dieras como un balance de lo que fue esta experiencia, porque claro, tú estás desde la parte musical, pero quizás tuviste relación con otras personas integrantes del proyecto o solo las tuviste directamente, digamos, con Héctor como director. Que nos dieras un balance de lo que ha sido este proyecto en conjunto para ti. Todo comenzó, primero comenzó con Héctor explicándonos el proyecto, nos envió el guión y todo, y era como nosotros desde nuestra casa, ¿no? Okay. Luego, en diciembre, hicimos la grabación de las primeras voces, de las voces de todas, y ahí conocimos a todos los actores, a los 6 actores, y además a Rosana. Bueno, Rosana también es una de los 6 actores, que ella es la directora de casting. Ahí nos conocimos todos y la verdad que, bueno, una vibra súper chévere desde el principio, con Héctor también, con su hijo, su esposa, que también es una de las actrices. Sí. Todo siempre fue un ambiente muy chévere y, bueno, luego Héctor y yo hicimos una muy buena relación laboral y de amistad, porque también yo terminé haciendo el montaje de video de toda el documental. O sea, como que él y yo nos sentamos a pegar, como por así decirlo, todos los clips. Okay. Y bueno, y luego de eso he tenido la oportunidad de conocer a algunos ilustradores y animadores cuando fue el estreno y eso. Pero bueno, principalmente la relación fue con Héctor, y con los actores, pues con todos. Bueno, es chéverísimo lo que tú estás contando porque, ¿sabes? La mayoría de las personas se imaginan cuando se produce esto como todo el mundo en un mismo espacio, viéndose todos los días, haciendo todo a la vez y realmente no es así como funciona. Qué curioso como tú misma dices, bueno,
Y el día del estreno pude conocer a otras personas también que formaron parte del proyecto. Uno le pone un rostro a quien aparecen los créditos, ¿no? Exacto, sí, claro. Y lo más interesante es que, bueno, para mí es toda una metáfora de lo que desde el arte y desde el talento en general se puede hacer por el país, en especial por los más desfavorecidos, por personas que han sido víctimas de situaciones muy injustas. Y al fin y al cabo, ese es el trabajo, no saber directamente con quién lo estás haciendo. O sea, no tienes que ver un rostro, no tienes que saber ni siquiera un nombre, simplemente todo el mundo tiene que ir poniendo de su parte y los resultados se van dando. Así es, creo yo, como sucede en las grandes gestas de reconstrucción y de sostenimiento de un tejido social y de un país. Entonces, es chéverísimo cómo ustedes desde este documental evidencian esto. Sí, total, cada quien como que hizo su trabajo y luego lo engranamos todo y resultó maravilloso. Sí, así es, resultó maravilloso. Estamos invitando, por supuesto, a nuestros escuchas también a ver el documental, así como a escuchar ese soundtrack que ustedes construyeron. Y a ver, ¿te gustaría seguir trabajando con este tipo de proyectos de construcción de memoria? Sí, claro, por supuesto. Yo quedé súper encantada con todo lo aprendido, con todo lo que trabajamos y con el resultado. Magnífico. Entonces seguiremos escuchando tu nombre en estos proyectos. Espero que sí. Bueno, Paola, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos contaste, por lo que aprendimos un poquito de lo que es el trabajo que se hace en sonido. Y bueno, todo lo mejor para ti. Gracias por venir al Alfabeto del Mundo. Mil gracias, Paola. Paola. A ustedes. Gracias a ustedes. Cuídate mucho. Igual, un abrazo. Abrazo. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Sachenka, fíjate, dentro de lo que conversamos con Héctor, yo creo que podemos llegar a la clara conclusión de que nos encontramos con un documental importante, un documental que muestra y evidencia cosas desoladoras, durísimas, dentro de la realidad venezolana, más allá de la noticia. Yo creo que una de las cosas más interesantes de lo que pudimos conversar hoy con Héctor y también con Paola es el proceso de elaboración y de producción de un documental como este. Todo lo que lleva a la construcción de un guión y desarrollarlo en paralelo con toda la parte de los ilustradores, con los elementos musicales, con la voz de los actores y, ante todo, tener presente que detrás hay personas que vivieron eso y que tienen que sentirse retratadas en él y tienen que sentir que hay un sentido de justicia para poder comunicarle al mundo lo que han tenido que vivir. Yo creo que nos encontramos con un trabajo importante. Me atrevería a decir en muchos aspectos como en un antes y un después dentro de lo que es la producción audiovisual venezolana. Y bueno, ojalá encontremos no solo más programas como este, sino que llegue a la mayor cantidad de público posible, que lo lleguen a conocer y que lo difundan. Mira, Ricardo, tú hablas de un antes y un después y yo siento que uno como espectador también se ubica en ese lugar, porque una cosa es, como hemos hablado, oír las historias y sentir, porque realmente creo que hablo por los dos cuando digo sentir empatía, compasión y solidaridad por las personas que han tenido que padecer situaciones de injusticia en el país y como consecuencia de la migración. Pero otra cosa es ponerles voces, otra cosa es ponerles nombres, otra cosa es haber contado en primera persona, en buena medida, lo que tuvieron que atravesar. Así que yo creo que mis últimas palabras van dirigidas a estas 6 familias desde el mayor respeto por su historia y mi agradecimiento por compartirla y mi deseo profundo de que encuentren justicia. La etiqueta, nuestras películas. Bueno, por supuesto que yo
me voy a lo clásico, pero por muchas razones. Recomiendo ver Araya, de Margot Benacerraf. Creo que es importante como venezolano realmente ver Araya en distintos momentos de tu vida. Yo tuve la ocasión de volver a este largometraje documental hace unos meses y es increíble todo lo que puedes volver a sentir al ver una pieza de esa calidad, pero que además también nos habla tan directamente. Uno no sabe a veces qué sentir, de cómo han pasado tantos años y sigue actualizándose esa sensación de vulnerabilidad de los pueblos en Venezuela, sin perder, por supuesto, una calidad estética, bueno, invaluable. O sea, vean Araya, por favor. Tú sabes que yo no puedo evitar conectar Cubagua de Enrique Bernardo Núñez con Araya. Imagínate. No sé por qué. Hay un nexo ahí que en algún momento podré explorar. Pero me gustaría venir a un tiempo más contemporáneo también y recomendar Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador, de Anabel Rodríguez Ríos, en donde, bueno, es como una reactualización de lo abandonado que está la población venezolana a lo largo de la historia, en este caso, en los alrededores del lago de Maracaibo, ¿no? Es un documental que vale muchísimo la pena y que nos permite, además, llegar a diferentes públicos en el mundo para ponerle rostro a lo que sucede aquí. En el próximo encuentro, Disco Club. Y tendremos como invitado a Humberto Sánchez Amaya. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.